Hola a todo el mundo, somos Poti Poti Studio, yo soy Ausias Dalmau y tengo conmigo a Sergi Pérez, somos los creadores de Is This It Taken. Bueno, no sé si conocéis el juego, supongo que si estáis aquí es porque sí, pero bueno, lo voy a explicar un poquito por si acaso. Bueno, es un juego de puzzles donde tienes que ordenar a diferentes formas con diferentes preferencias, ¿no? Diferentes rasgos. En plan, no quiero sentarme al lado de alguien que huele mal, no quiero escuchar el altavoz, ¿no? En diferentes escenarios, un autobús, una boda, un cine y así. Bueno, si no lo conocéis, aquí tenéis el tráiler. Bueno, pues esto es el juego. Bienvenidos todos a Anatomía de una silla. En esta charla vamos a desengranar un poco el diseño del juego como si fueran componentes de una silla de una marca de muebles sueca. Si habéis estado en nuestra charla del BIC de Bilbao, empieza un poco igual, pero luego hacemos más hincapié en el diseño. O sea, solo vamos a hablar del diseño del juego. Vale, entonces empezamos por el principio, la base del juego, que es el prototipo. Vale, el primer prototipo era así, como lo veis. Fue hecho en un fin de semana usando assets gratuitos de Kenny y buscando bus en Google Imágenes. Era una única parada, tenías un montón de personajes, un montón de asientos y tenías que colocar a todo el mundo e intentar hacer la máxima puntuación posible. Sí, era un poco roguelite, por eso, y entre nosotros intentábamos ver quién hacía más puntos, básicamente. Después de hacer este prototipo, pues vimos que el juego tenía potencial, pero tenía problemas, obviamente. El problema principal era que era tedioso. Había muchos personajes, muchos asientos, te abrumaba todo eso de golpe. Así que lo que pensamos fue, vale, vamos a añadir paradas. No es un autobús, añadimos paradas. Y cada parada se sumará gente y se bajará otra gente. Y de esta manera pues teníamos menos variables. Bueno, el jugador tenía menos variables. Y luego también hicimos el autobús más pequeño y de esta manera había menos opciones. Después, al añadir paradas, se nos ocurrió, ¿por qué no añadimos conducción? ¿No? El autobús tiene que ir de parada a parada y así el jugador, mientras hace eso, pues hace algo. ¿Vale? Y así quedó el segundo prototipo. Como podéis ver, a nivel de arte se parece mucho al juego ya final. Pero bueno, tenías la palanca de conducir, le dabas a acelerar, llegabas a la siguiente parada y luego tenías que frenar con la palanca. Si te pasabas, pues podías volver para atrás, abrir la puerta, te daba los puntos en ese momento. Y nada, pero el juego en sí se parecía mucho al juego actual. Después de esto, pues iniciamos, ¿no?, una ronda, o sea, rondas de playtest. Básicamente, pues hacíamos cambios, como habéis visto, ¿no?, con este segundo prototipo, lo enseñábamos a amigos y familiares e intentábamos validar, ¿no?, saber si el juego puede funcionar o no. Vale. El primer playtest fue con la build que hemos visto anteriormente y vimos que había problemas con la mecánica de conducir. O sea, lo principal es que parecía un trámite. O sea, la gente estaba jugando al puzzle, le gustaba jugar al puzzle, tenía que conducir hasta la siguiente parada y no se entendía muy bien la mecánica, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú te pasas la parada y vas a la siguiente y te paras ahí? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué tengo que ir rápido? ¿Por qué no voy lento y así no doy el frenazo? No tengo ningún tipo de penalización. Y luego era un poco, ¿no?, qué nos aporta toda esta mecánica al juego. Entonces vimos dos opciones, ¿no? Nos centramos en los puzzles y quitamos la conducción, o intentamos mejorar la conducción para hacer que encaje en el juego, añadir más cosas. Y nosotros lo tuvimos muy claro que era, pues quitamos la conducción y ya está. Al final, nuestra idea era tener un scope pequeño, hacer un juego pequeño, que sea fácil para el jugador
y si esto está confundiendo, lo quitamos y nos centramos en lo que es divertido o aparentemente a la gente le está gustando. Vale. Al quitar la conducción, quitamos la palanca que había en la izquierda y lo centramos todo. Si el gameplay también está centrado, pues vamos a centrar la UI y nos quedamos con dos botones. Uno para abrir la puerta y otro para acelerar el autobús. Vale. Más adelante vimos que las dos operaciones se podían simplificar en una. Entonces quitamos las dos cosas. La gente también estaba un poco confusa, ¿no? ¿Por qué tengo que abrir la puerta si se puede abrir automáticamente, la gente sube, ¿no? ¿Y por qué le tengo que dar a acelerar, ¿no? Entonces, otra vez intentando siempre simplificar al máximo el diseño para que la gente pueda disfrutar de lo que es divertido del juego realmente. Vale, una vez hecho este cambio, pues vimos que la puntuación que salía al abrir la puerta pues no tenía mucho sentido, ¿no? La gente tenía que esperar mucho entre que llegaba el autobús, se había la puntuación y se iban las personas, pues era un poco tedioso. Así que quitamos la puntuación al estacionar y ahora la puntuación se hacía durante el trayecto. Así también el trayecto pues tenía un sentido añadido, ¿no? Te daba feedback al jugador, es un momento de celebración para el jugador, ¿no? Lo he hecho bien, veo todos los puntos y así también todo era más ágil. Vale, otra cosa es que no había área de efecto, ¿no? Cuando alguien tiene un altavoz alto en el autobús, pues no salía nada. Básicamente te tenías que guiar un poco por las caras, ¿no? Ponías a alguien y si los demás ponen una cara triste, es que estaban afectados por el altavoz. Así que añadimos un área de efecto. Vale, y así también, otra vez, simplificando lo que el jugador tiene que entender. O sea, todo haciéndolo más claro. Al principio también las áreas eran según la distancia, o sea, no era lo mismo poner a alguien con altavoz detrás de ti que al lado. O sea, si era al lado afectaba más, te quitaba más puntos, si estaba atrás te quitaba menos. Bueno, aunque era una mecánica para intentar que sea menos penalizante, al final no se acababa de entender. Así que también quitamos eso, todas las áreas, estás en el área, afectas igual, es la misma penalización, se entiende mucho mejor y no hay problemas. O sea, al final otra vez simplificando y que sea todo más claro. Después, una vez hechos todos estos cambios, fuimos a más compañeros de trabajo, cogimos a mucha más gente, añadimos también el taxi, si habéis jugado el taxi y la limo, que son el tutorial y el onboarding hasta el primer nivel real. Y de esa manera cualquier persona podía jugar a la build sin nosotros hacer una introducción previa y podíamos tener feedback. Vale. Con este playtest más grande lo que vimos es que el sistema de puntuación no se entendía, porque funcionaba básicamente en función de los rasgos que tenías, era un sistema porcentual. O sea, si tenías un rasgo bien, pues te daba 30, por ejemplo, y si tenías 3, pues te daba los 120. Entonces, en función de los que tenías bien, teníamos diferentes caras. Entonces, lo que vimos es que aunque era un sistema que te permitía ir avanzando y no tener que hacerlo perfecto, la gente no lo entendía. No sabía ni por qué estábamos dando X puntos ni nada. Entonces sí que, otra vez, hacerlo más claro, sistema binario, o estás feliz o estás triste, no hay más. Vale, esto fue el cambio. Vale, ahora que teníamos el sistema binario, otro de los problemas es que no se daban cuenta de cuando las personas estaban tristes o de cuando no lo estaban. Así que dijimos, tenemos que añadir más expresividad a las caras. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero fue hacer más grande todos los elementos que te añaden expresividad, los ojos y la boca, y sobre todo añadir unas cejas. Después encajamos todos estos elementos dentro de la cara y finalmente quitamos la nariz, ya que la nariz no te aporta ningún tipo de expresividad y nos daba más espacio para el resto de elementos. Vale. Otro del feedback que tuvimos es que las personas querían más libertad a la hora de ordenar las diferentes formas. Así que al principio había una cola donde tú cogías a una persona de la cola, la ponías en el autobús y luego la cola avanzaba y no podías volver a ponerlos en la cola. Así que para que fuera más fácil y dar más libertad, lo cambiamos a una parrilla y tú podías poner a todo el mundo en la parrilla, bueno, a todos los que te quepan, y volver a empezar si quieres. Y bueno, después de esto ya vimos que el juego
podía funcionar, ¿no? Que era un poco el objetivo de este segundo playtest, ver si el juego funcionaba y si nos movíamos a producción. Entonces, una vez visto que sí, vimos también que a lo mejor, porque la idea principal al principio era hacer solo vehículos, o sea, iba a ser un juego de vehículos, pero vimos que a lo mejor todo el rato vehículos era una cosa tediosa. Así que decimos, vale, vamos a ir a producción con el juego, pero vamos a intentar añadir más niveles. Entonces ahora Sergi os va a contar cómo hacíamos los niveles. Pues sí, pues ahora empezamos a hablar sobre qué directrices tomábamos al momento de diseñar niveles para poner nuevos niveles en el juego. Primero teníamos pues, unas directrices o unas normas para aceptar un escenario nuevo, ¿no? Cuando estaban pensando en escenarios, el escenario tenía que tener mecánicas nuevas que aportaran valor al juego. Por ejemplo, podrías pensar, ¿por qué no hay un avión en Easy Taken, no? Pero claro, luego piensas, si pensamos en diseñar un avión, al final es un vehículo como un bus, ¿no? Teníamos ya buses, teníamos ya trenes, hasta un bote. Entonces, ¿qué aportaba de nuevo el avión? No aportaba más, al final era un bus con alas, ¿no? Que aportaba algo visual, pero no aportaba valor mecánico. Entonces, en ese caso, pues no lo poníamos en el juego. Pero en cambio, pensando en el avión, dijimos, vale, ¿y qué tal el aeropuerto? El aeropuerto tiene gente haciendo cola, gente esperando fuera, y ahí dijimos, bueno, el aeropuerto sí que tiene un interés, vamos a añadirlo, y por eso está en el juego y no el avión. Y luego, que fueran compactos. La idea de los niveles es que las formas, cuando las pones, los personajes, interactúen mucho entre sí, se molesten entre sí, entonces si creábamos zonas muy dispersas, al final no se molestaban y no era interesante. Un ejemplo, por ejemplo, era el parque. Cuando empezamos a pensar el parque, pensábamos, bueno, vamos a poner un tobogán, vamos a poner una zona de columpios, la arena, el bancos. ¿Qué pasaba? Que se creaban microzonas muy separadas entre sí. Entonces, claro, tú cuando tenías claro qué personajes iban en cada zona, no interactuaban entre otras zonas. En este caso, pues es el bar musical, que también hay dos zonas. Hay una zona que es de baile y una zona que es de te sientas a beber. Pero están suficientemente juntas como para que las formas se molestan entre ellas y a la vez había formas suficientemente ambiguas como para no saber en qué sitio iban. Luego empezábamos a pensar, cuando teníamos ya escenarios más o menos decididos para tirar hacia adelante, pues empezábamos a pensar los rasgos que venían de cada escenario. Teníamos una hoja de texto, vomitábamos todo ahí, un brainstorming, y dábamos pues, a ver qué posibles rasgos aparecían. En este caso son los rasgos del cine, y ya vimos que aparecían un montón de rasgos, creo que hay un par o tres más, y además si le sumas rasgos generales que teníamos que enseñar sí o sí, como hay un infante o no quiero sentarme con un infante, pues aparecían como muchos rasgos nuevos para enseñar en un único nivel de cine. Y aquí es donde salió un poco la idea de, bueno, ¿y si no hacemos solo un único nivel de cine? ¿No? Vamos a hacer 3 cines, vamos a repartirlo entre todo el juego y así vamos mostrando poco a poco esas mecánicas para que la gente las pueda interiorizar mejor y no tenerlas todas al mismo momento. Y además hacer eso nos ayudaba a que teníamos que hacer un poco menos de arte, ¿no? Al final teníamos el cine repetido y el arte era un poco el mismo, había algunas variaciones, pero podíamos hacer más contenido a cambio de no trabajar tanto, ¿no? Vale, no pasa. Así. Y estos rasgos, pues lo que hemos dicho, ¿no? Distribuíamos entre diferentes cines. En este ejemplo vemos la primera ciudad y la segunda. Y cada caja poníamos los rasgos que íbamos a presentar en cada uno de los cines. En cada uno de los niveles, perdón. Y de esta manera organizábamos los rasgos que presentábamos nuevos en cada un nivel. Y, por ejemplo, si íbamos a diseñar el primero de la segunda ciudad, teníamos claro ya lo que habíamos mostrado anteriormente y podíamos saber con qué rasgos podíamos jugar en este nivel. Y en cambio los que iba por delante no podíamos utilizarlos porque no estaban presentados aún. Y luego pues pensamos, bueno, vamos a distribuir los escenarios en todo el juego, ¿cómo lo hacemos? Y pensamos, vamos a hacer ciudades, ¿no? Vamos a repartir los niveles en diferentes ciudades. Y dijimos, vamos a hacer 5 ciudades. Y dices, ¿por qué 5 ciudades? Y una de las razones es porque cuando teníamos más o menos la primera ciudad hecha, vimos, vale, dura 40 minutos, más o menos. Y pensamos, vale, vamos a hacer un juego que mínimamente sea competente en el mercado, 3 orillas, más o menos suficiente. Pensamos, bueno, si multiplicas 40 minutos por 3, más o menos, por 5 ciudades, te salen más o menos esas 3 orillas. Y luego hubo una grata sorpresa porque al final cuando empezamos a terminar el juego vimos que realmente eran 6 horas, no eran 3,
porque no teníamos en cuenta que pues, bueno, cuando vas avanzando en el juego los niveles son más difíciles, son un poco más grandes, entonces la gente tarda un poco más que no los iniciales. Fue una grata sorpresa y al final dijimos, bueno, dura el doble de lo que pensábamos. Y luego también había otra razón por la que hicimos 5 ciudades, que a nivel de presupuesto, a nivel de música, solo nos daba por 4 canciones. Y dijimos, vale, son 4 canciones, no son 5, ¿por qué habéis hecho 5 ciudades? Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a repetir la primera a la última, y por eso Barcelona es como la primera y la última, es una ayuda en la historia circular que mostraremos luego, y además de esa manera podemos añadir contenido otra vez sin tener que hacer una canción nueva, ¿no? Y luego ya empezamos a poner un poco las manos en la masa y cómo diseñábamos niveles. Teníamos más o menos unas directrices cuando empezábamos a diseñar niveles. Estas directrices no se formaron en día 1, sino que se fueron formando a partir de un poco de playtest y probar más o menos con la gente. Y vimos que primero, al crear el escenario, por ejemplo este de aquí que es el estadio, bueno, en general todos los escenarios, cuando los creamos teníamos que poner más o menos entre 16 o 18 asientos, más o menos por norma, porque veíamos que era lo que funcionaba. Porque no eran demasiados como para que fuera muy fácil completar el nivel, pero eran suficientes como para crear niveles interesantes. Y luego pensamos en las paradas. Las paradas son los puzzles que hay dentro de un nivel. Entonces, claro, vimos que más o menos entre 3 y 4 otra vez a partir del playtest. Porque vimos que si hacíamos menos de 3, no podíamos explicar bien las nuevas mecánicas, y si hacíamos más de 4 o 5, la gente al final se aburría de estar jugando todo el rato el mismo nivel. Entonces, más o menos dijimos, vale, este es el límite. Y el número de formas por nivel, o por puzzle, perdona, eran aproximadamente 13, porque iba un poco ligado al número de asientos, ¿no? Si al final tienes 18 o 16 asientos, si imagínate que vas a ocupar todo el nivel con formas, lo que es la solución del puzzle sería única. Pues sería esta única solución y sería muy difícil tener diversas soluciones. Y nosotros, una de nuestras filosofías era que el jugador o jugadora pudiera resolver el puzzle de su propia manera, más o menos, que no fuera una única manera. Y luego el número de rasgos. El número de rasgos, que es esto de la tarjeta de aquí abajo, pues pusimos el límite de 3 principalmente por el arte, porque donde estaba la tarjeta, pues si tú ponías más rasgos iba creciendo hacia arriba y quedaba un poco feo, y aparte se podía comer zona de gameplay que no interesaba. Y luego un poco más cuando realmente estábamos diseñando el nivel por sí. A grosso modo lo que hacíamos es, como ya habéis visto antes, teníamos los rasgos ya separados por niveles. Entonces cogíamos los rasgos que íbamos a presentar nuevos, que eran los importantes, y los distribuíamos en las paradas, para que cada parada, si pudiera ser, tuviera un rasgo nuevo, para que la gente diga, hostia, hay un rasgo nuevo, que guay, y así poderlo mostrar bien y que la gente pudiera interiorizar el rasgo. Y luego rellenábamos con otras formas, con otros rasgos ya que habíamos presentado, y luego eso, lo importante era forzar interacción con los nuevos rasgos. Siempre cuando hacíamos el puzzle, siempre pensábamos que esas formas nuevas, esos personajes que tenían el rasgo nuevo, tenían que tener bastantes problemas con los demás, ¿no? De esta manera, siempre fuera más complicado poner esa forma y que la gente entendiera realmente cómo ponerla bien, para saber que la gente ha entendido y ha interiorizado esa mecánica. Y al final, bueno, como todo, es a partir de este momento, pues iteras, testeas, iteras y testeas. Y tenías que tener en cuenta otras cosas cuando hacías el nivel en sí. Primero, cuando se iba y venía gente. Las formas en cada uno de los puzzles o paradas del nivel, hay formas que se van y hay formas que entran. Entonces se crean nuevos puzzles. Y era muy importante saber en qué momento se van, en qué momento entra una forma nueva. Y eso era un poco complejo porque tenías que ir cada 2 por 3 pensando en qué forma querías que viniera y qué formas querías que se marchara del puzzle para crear ese interés. Además, hay una narrativa en el juego y hay unos personajes que son principales. Y esos personajes principales tienen personalidad. Entonces, claro, ya si tienen una personalidad, hay rasgos que no le quedan bien. Si teníamos un personaje que era muy empático, ponerle un rasgo que realmente, por ejemplo, poner música en altavoz en un bus, quizá no le quedaba muy bien. Y además, no queríamos que la gente odiara a los personajes principales. Entonces, no le ibas a poner rasgos como medio negativos porque queríamos que la gente empatizara con ellos. Y también tenías que tener en cuenta los diálogos. En el juego hay diálogos de narrativos o diálogos tutoriales,
Y pues tienes que pensar quién va a hablar y cuándo. Y además de eso, que si van a hablar dos personas o personajes, tienes que pensar dónde van a estar cuando haya el diálogo, porque si resolvías el puzzle y esos dos personajes acababan uno a la punta de la otra del nivel, quizá no tenía sentido que hubiera ese diálogo. Entonces también tienes que tenerlo en cuenta. Y, bueno, si me dejáis beber agua por un momento. Y ahora empezamos a qué directrices tomábamos o qué ideas teníamos para diseñar a los rasgos y cómo lo hacíamos. Vale, empezamos con los pilares. Teníamos más o menos unos pilares para diseñar rasgos, ¿no? Primero de todo, tenían que ser fáciles de entender. Al final, este juego es muy social, tiene unas normas muy sociales que todo el mundo más o menos entiende. Entonces, tenían que saber, esos rasgos tienen que ser intuitivos a la primera. No queríamos rasgos que ¿no? que tenían como requisito un tutorial muy largo, ¿no? Y luego tenían que ser representativos visualmente. Al final, la idea es que la mayoría de rasgos tenían que ser visuales, como en ese caso ahí, pues esa forma que tiene calor, tiene una gota de sudor, por ejemplo. Y de esta manera la gente que está jugando no tenía que cada 2x3 leer la tarjeta porque visualmente se presentaba ese rasgo. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si tienes una forma que dice no quiero estar con gente que apesta, claro, tienes que saber qué forma está apestando. Si no, tenías que ir uno por uno mirando, vale, esta forma apesta, esta forma apesta, esta forma apesta, y luego poner a la forma. Y eso era un poco tedioso. Y tenían que ser simples, tenían que ser rasgos que funcionaran de una manera simple, no que la solución del rasgo no fuera rocambolesca. Porque al final la idea del juego es que todo fuera bastante simple y la complejidad viene de poner todo junto. Y luego, claro, era muy importante cuando diseñábamos este juego que todo fuera pues, lo menos tedioso posible. Entonces, cuando tú ponías un personaje mal, teníamos que tener un feedback muy directo de hey, este personaje está mal y por qué. Entonces, primero solo había en la cara, solo había la representación de la cara triste, pero vimos que no era suficiente porque a veces la gente no se daba cuenta de he puesto a este personaje y tiene la cara triste. Entonces pusimos quejas. Y entonces cuando lo pones y está mal, se queja y dice algo está mal. Y te dice una queja que intentábamos que fuera sutil, pero para que explicara por qué está mal, ¿no? Y había una fina línea allí de lo que era sutil o lo que era muy obvio. Y luego, a la vez, queríamos que fuera un happy accident, ¿no? Cuando tú, sin querer, pones una forma mal, que la queja fuera más o menos graciosa. Algunas de ellas son graciosas o no te las esperas. Este personaje que decía cazafortunas en la boda, pues era raro, y dices, hostia, ¿qué pasa, no? Y a veces, pues, la idea era que sacar una sonrisa de lo que era realmente un fallo. Y hay rasgos que no acabaron en el juego. Uno de ellos es el de llevo cascos, llevo auriculares puestos, ¿no? Y era una idea que teníamos, por ejemplo, en el bus. Tú tienes una forma que no le gusta, digamos, la música en altavoz, pero lleva auriculares. Entonces, claro, a esta forma no le molestaba realmente lo que era auditivo porque no escuchaba la música en altavoz. Entonces, si tenían estos dos rasgos, luego podías ponerla con alguien con música en altavoz y no le molestaba. Esa era la idea. Pero claro, teníamos dos rasgos que se cancelaban entre ellos. Era una cosa muy rara. Era como ocupabas dos espacios para que realmente no hubiera una mecánica nueva. Así que al final quitamos estos rasgos, se cancelaban porque al final era ocupar espacio para nada. Y, por ejemplo, no soporto a la familia X. Este es un rasgo que es típico de bodas, ¿no? Cuando estás organizando una boda, tú tienes a un familiar que dice, mira, yo a la familia Pérez no la soporto. Y fue una cosa que dijimos, es divertida. ¿Qué pasa? Que en el juego no tenemos apellidos, ¿no? Las formas tienen solo nombres. Entonces no podíamos hacer eso. Lo que hicimos es, no soporto a la familia círculo o cuadrado, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que cuando la demo salió con esto y había gente que dijo, esta forma es racista. Esta forma está odiando a los cuadrados. Es como, sí, pero pone familia, no es racista. Pero bueno, había ahí un poco al límite, ¿no? La gente decía, bueno, es racista y no queríamos estar reconociendo eso, y así que lo quitamos para no tener problemas. Y, por ejemplo, quiero tener intimidad con X persona. Esto es un rasgo típico de cine, va a la parejita en el cine y se va a la esquina y no ve la película, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese rasgo
eran dos rasgos en uno. Era quiero estar con esa persona y quiero estar sin nadie al lado. Y claro, lo que vimos es que la gente no estaba acostumbrado a eso, no estaba acostumbrado a que hubiera dos checks con un rasgo. Y no se entendía muy bien, la gente la ponía juntas y igualmente estaban tristes y decía, ¿por qué está triste? ¿No? Y no se acababa de entender muy bien y como todo, pues dijimos, bueno, si no funciona, pues afuera. Y lo quitamos. Y vale, a partir de aquí vamos a hablar de la narrativa, que es un poco como los travesaños de la silla, porque al final es algo que bueno, quizá no es todo necesario, pero sustenta lo que es el juego entero. Al principio la narrativa, como ha enseñado Ausias, al principio el juego era una especie de roguelite que tú jugabas solo en el bus y ibas a puntuar y pues ibas repitiendo el bus una y otra vez y ibas subiendo gente. Entonces pensamos, bueno, aquí la narrativa, pues vamos a hacer que sean las personas que suben en el bus, que van apareciendo, te van explicando su vida y vas sabiendo su historia. Por ejemplo, una idea era, vamos a poner una forma que sube el bus y te dice, hey, hoy voy de cita. Y quizá el siguiente día pues llegaba con una pareja, ¿no? Y ibas viendo pues, cosas así, historias pequeñas que eran mundanas y que eran pues, curiosas. Un fun fact, un dato curioso de esto, es que tú en ese momento pues, eras Carón, es el conductor, y Carón viene del nombre de Caronte, que es el que conduce la barca del inframundo, ¿no? Bueno, eso da que pensar en qué mundo viven los de Easy Taken, pero bueno. Y luego, pues claro, ya cambiamos el juego. El juego ya dejó de ser un mini roguelite y empezó a ser un juego lineal de puzzles. Y claro, pensamos, vale, es un juego lineal de puzzles que ¿cuál es la excusa para saltar de una escena a otra, ¿no? Y dijimos, vale, vamos a poner una narrativa que dé esa excusa y que seguimos a un personaje, que en este caso es Nat, y vamos a seguirla para ver que nos saldría la historia. Entonces, pensamos diferentes sinopsis y una de ellas nos encajaba mucho, que era la de una forma que estaba fuera del lugar y quería encontrar su sitio en la vida. Y dijimos, esto encaja perfectamente porque el juego va de buscar el sitio indicado de cada una de las formas. Y además, cuando hicimos a Nat, dijimos, vamos a hacer el personaje que sea más o menos único y que se destaque de los demás. Entonces dijimos, vamos a hacer un rombo, que no hay rombos en el juego. Y al hacer el rombo, pues empezamos a pensar, ostras, pues la narrativa también podría hablar un poco secundariamente sobre lo que es la representación de minorías. Y va un poco sobre la historia de ese personaje, cómo quiere entrar al mundo del cine, siendo ella un poco más diferente. Y al final, pues lo que vimos, que la narrativa era una narrativa clásica, ¿no? Es una introducción, hay un nudo y un desenlace. En el nudo es este momento que vimos que en el nudo Nat está más triste y luego el desenlace es positivo y sube hacia arriba. Claro, vimos esto y lo seccionamos en 5 secciones, que son las 5 ciudades. Y dijimos, vale, esto encaja muy bien con lo que son las estaciones del año. Porque cuando viene el otoño hay la bajona, luego en invierno está muy triste y en primavera es el resurgir de su historia. Y con eso pues dijimos, vale, cada estación puede claramente tener un color y por eso añadimos un color diferente en cada ciudad que representa, en teoría, una estación del año. Y además esto daba como diferencias, ¿no? Tú ibas jugando a niveles que eran similares, pero al tener un color diferente también aportaba allí. Y finalmente, finalmente no. Y entonces pensamos, vale, tenemos la historia, ¿cómo la introducimos en el juego? Y dijimos, vale, como siempre, nuestra filosofía es, vamos a simplificarlo todo, hacerlo más fácil, hay que sacar el juego ya. Entonces dijimos, bueno, nada de cinemáticas, vamos a poner el texto directamente en el escenario y ya está. ¿Qué pasaba? Que cuando la gente jugaba, salía un texto, se acababa el diálogo y la gente tardaba unos segundillos en entender que se había acabado el diálogo y que empezaba el gameplay. Y por eso añadimos las típicas barras negras, un mini zoom, y cuando se acaba el diálogo, el zoom out y fuera barras negras. Y la gente es como, vale, hay 2 secciones, puedo empezar a jugar. Y además de esto, teníamos claro que el juego era... La gente venía a jugar Easy Taken por lo que es el puzzle, ¿no? Es un juego que básicamente es gameplay y no queríamos que la narrativa fuera muy intrusiva, pero queríamos que la gente la leyera. Entonces pensamos, vamos a poner límites en la narrativa para que fuera algo cortito y así la gente la consuma. Y teníamos otra vez normas, que eran 90 caracteres por línea, que la línea es la caja de diálogo que veis aquí, y luego un máximo de 7 líneas por diálogo. Obviamente, esto tiene algunas partes que teníamos más, que no teníamos en cuenta esto y dejábamos más espacio a que la narrativa se desarrollara, porque son momentos donde la narrativa tenía puntos álgidos.
Y luego el lenguaje. Claro, el juego era muy cute visualmente y la música empezó a ser algo así muy alegre y el lenguaje tenía que acompañar. El lenguaje era un lenguaje coloquial y además pensamos en añadir acentos regionales. Como en este caso, pues pasa en Barcelona y dijimos, vamos a poner literalmente palabras en catalán. Y por eso pues dice hostia tú, o pifiado, o m'he equivocat. Y luego, pues aparte de eso, que pensamos, bueno, queremos que la narrativa sea para todo el mundo y que todos puedan identificarse con cada una de las historias y con cada uno de los personajes. Entonces dijimos, vamos a hacer un lenguaje neutro. Vamos a utilizar el lenguaje neutro en cuanto al género. Entonces había pues, sustantivos colectivos o quitábamos los artículos. Y también por eso personajes, y hicimos un hincapié en que fueran nombres unisex, para que todo el mundo pudiera pues, pensar en su propia historia cuando viese los personajes. Pero esto no solo era para la historia, sino que a nivel de rasgos, claro, un rasgo podía estar en una forma que se llamaba Luisa o en una forma que se llamaba Eric. Y claro, no podíamos tener rasgos con género. Entonces esto, pues saltábamos a quiero estar solo o sola, en quiero estar en solitario, o quiero ser el primero o primera de la fila a quiero liderar la fila. Además, los rasgos tenían que ser lo máximo cortos posibles y que se entendiesen. Y finalmente, ahora sí, la música también queríamos que explicara algo. Entonces, junto con Rupert empezábamos a pensar, vale, vamos a ponerle que cada canción tenga su identidad. La primera es la canción de Barcelona. La canción de Barcelona pues es en verano, perdona, y en verano es la canción más animada, es algo parecido a rumba catalana porque es en Barcelona y tiene mucho uso de la guitarra, que es propia de España también. Y luego empezamos, vale, ahora viene otoño, viene Bruselas, Bruselas es más triste, Bruselas llueve siempre, pues vamos a hacer una música que recuerde un poco a las gotas, el sonido de las gotas de agua cuando llueve. Y luego invierno sí que intentamos que fuera un poco tranquila la canción, pero claro, el invierno viene mucho ligado a las festividades. Entonces tiene toques festivos también, pero sin que fuera literalmente una canción de Navidad. Y por último, en Nueva York, que era primavera, era un poco resurgir de la historia, empezaba a ser un poco más alegre la canción y dijimos, vale, en Estados Unidos es el origen del jazz y vamos a hacer que sea algo jazzy, ponerle más toques de piano. Y de esta manera, pues la música también explicas dónde estás y un poco el mood o el estado de ánimo de los personajes. Y con esto, pues más o menos tenemos lo que es el conjunto de esta silla, de todos los diseños de esta silla. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Sí. Si no son de diseño, también podéis preguntar. O sea. Oli. Uy, qué alto. Bueno, lo primero, me ha encantado la charla, muchas gracias. Fue de mis juegos favoritos del año pasado. No me estoy confundiendo, ¿verdad? Salió el año pasado. Vale, ok, perdón. Tengo las timelines un poco raras. Mi pregunta es una tontería, o sea que no os rayéis. Quería saber cuánto de inspiración hay de trabajo de campo para escribir los rasgos. Es decir, ¿cuántas veces os habéis subido al metro de Barcelona, siendo como es, y habéis dicho, ¡fua! Esto en verdad estaría guapo meterlo en el juego? Si es que ha sucedido, si no, no. Está bien. Yo, en mi caso, o sea, ya era la experiencia previa de todos los días, sobre todo coger los ferrocarriles en Barcelona, porque vivimos en Sant Cugat y los ferrocarriles. Entonces, esa es la experiencia y luego sí, o sea, todo obviamente es de haberlo vivido, ¿no? Las situaciones, o sea, en el cine, de ir con él al cine y querer ir al centro, y no podía ser otro sitio que no sea al centro porque se escucha bien y se ve bien y tal. Entonces, pues es eso, ¿no? De ver gente que tiene X manías y pues, sí, o sea, todo es inspirado al final, pero no hemos ido. Creo que el único sitio que fuimos fue. Yo iba bastante a aeropuertos en esa época y fui al aeropuerto y también el tema del parque, porque como ha dicho él, teníamos la idea del parque con los columpios y tal, entonces era un poco difícil, pero luego en Bruselas hay mucho parque, yo vivía en Bruselas y entonces pues sí que fui al parque a mirar un poco, pero aparte de eso no.
Es verdad que sí, me acuerdo de lo que dice del aeropuerto, que sí que me acuerdo que me empezó a enviar vídeos cuando estaba en el aeropuerto se empezaba a grabar y enviar vídeos y me acuerdo de eso, es verdad. Y yo creo que es eso, es un poco, bueno, cuando eres una persona socialmente compleja, pues eso ya lo vives de pequeño, ¿no? Yo siempre he subido al bus y siempre analizas el bus y luego te dices, vale, ese es mi sitio, ¿no? It's calling me. Y entonces, yo creo que viene ya un poco de naturaleza y, claro, el trabajo de campo yo creo que ya llevamos 30 años haciéndolo, en ese caso. ¿Alguna otra duda? Oli, bueno, mi pregunta tampoco sé si es muy buena, ¿vale? Pero yo lo pregunto igual. Me ha llamado la atención que habéis dicho como que habéis limitado en cuanto a presupuesto, sobre todo por lo de las canciones, teníais que hacer X mundo para poder hacerlo bien. Entonces, no sé si os lo habéis planteado y tal, pero si hubieseis tenido como más presupuesto o menos, lo habríais hecho muy diferente y estáis contentos como de que os hayan puesto ese límite de presupuesto porque habéis sacado algo muy chulo con las limitaciones que teníais. Entonces, eso, no sé si me he explicado. Sí, sí. O sea, yo creo que en este caso ha quedado bien. O sea, hubiera estado muy bien tener muchas canciones, poder expresar, ¿no? En este nivel está pasando esto, pues vamos a poner una canción específica, pero creo que el tener el límite sobre todo nos ha ayudado a acabarlo, porque es una cosa que siempre nos ha costado acabar los juegos, ¿no? Siempre queremos añadir cosas, entonces en este proyecto era en plan, vamos a hacer algo sencillo al máximo, entonces el límite de presupuesto es un límite que no puedes pasar porque no tienes más dinero, ¿no? Pero bueno, otros límites a nivel de diseño, como hemos explicado, y era la idea siempre en este caso era eso, limitar, y creo que nos ha ayudado mucho y seguramente es algo que haremos en el futuro aunque no tengamos este límite tan fuerte, ¿no? Sí, al final también vamos un poco por diseño por sustracción, ¿no? O el keep it simple, stupid. Y eso es un poco la idea con la que empezamos el juego también, porque aparte de que soy una persona muy minimalista, en cuanto a arte también soy muy minimalista, entonces eso ya cuando empiezas a ponerte límites, yo empecé a ver que realmente es cuando puedes un poco desarrollar mucho más fácil todos los componentes del juego también. Eso fue una buena experiencia y de hecho es nuestro primer proyecto en ese caso y creo que hemos aprendido, eso es una cosa que hemos aprendido y queremos reiterar que ponernos los límites nos ha ayudado muchísimo en nuestro caso. Oli, enhorabuena por tremendo juegarral. Mi pregunta va porque habéis explicado que cambió mucho el juego de la visión que teníais al principio, ¿no? Que era más roguelite, un poco que os picabais entre vosotros, más competitivo, más complejo. Y cómo ha cambiado eso a acabar siendo pues, más cute, más pequeño, de puzzles, con una historia lineal y más esto. Entonces, claro, ahora contabais todas las decisiones y las contabais como que eran muy evidentes, ¿no? Y ahora se ve que han salido bien porque ha salido muy bien el juego, pero en el momento imagino que es difícil cambiar tanto el rumbo del proyecto y tomar ciertas decisiones. ¿Cómo llevasteis eso? Si fue algo que lo visteis muy claro, que no, si tuvisteis dudas o cómo fue el proceso un poco. A ver, fue orgánico nuestro, o sea, porque al final, o sea, aparte del arte que habéis visto, o sea, el primer prototipo que era con assets, o sea, ya cuando el primer arte que trajo Sergi ya era muy minimalista. Entonces, claro, hacer un juego roguelite con este tipo de arte ya o sea, no encaja mucho. Entonces, ese ya nos llevaba por este camino. Y luego también había un tema de, vale, estamos haciendo un juego de puzzles, los juegos de puzzles no venden, que ¿cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, claro, teníamos el arte que te empuja para un lado y luego los pocos juegos de puzzles, ¿no? Que pueden vender más o menos bien son A Little to the Left, Unpacking, ¿no? Este tipo de juegos. Entonces, pues teníamos estas dos cosas y también, como hemos comentado, queríamos limitar todo. Eso nos ayudaba también a limitar, a centrarnos mucho en lo que era el core del puzzle y añadir feedback y mejorar ese core. No sé vos. Sí, también tenemos la ventaja de que este juego, que una vez teníamos ya prototipo, a nivel de mecánicas estaba todo allí ya. No solo tenía que ir añadiendo contenido. Entonces ya lo bueno es que cuando teníamos ya todo el playtest fue en ese momento ya. Yo creo que el feedback del usuario es muy importante en ese momento al desarrollar el juego. Y claro, a la suerte de que no teníamos luego mecánicas que iban, ¿no? que serían muy diferentes y teníamos que volver a testearlas, era que esto estaba comprobado y esto funcionaba. Pero siempre hay el miedo, ¿no? Al final había decisiones que
pusimos con la conducción y obviamente no era una buena decisión, pero claro, luego ya íbamos decidiendo y bueno, también hay un poco confianza, es un leap of faith y a ver qué sale. Hola, ¿tuvisteis que descartar algún rasgo porque testeando se entendiese en España pero no en otros países o por otras, yo qué sé, clases sociales, por ejemplo? Gracias. No, creo que no. No, la única cosa que, por ejemplo, en los rasgos que es... Claro, el juego es un poco puñetero porque hay rasgos que son como vistos negativamente, ¿no? Y teníamos que hacer que este rasgo, como el no ducharte, pues que no cayera en manos de clichés culturales o racistas, por ejemplo. Y pues sí que había pues, a veces gente que quiso entender que si el primer personaje que aparecía, que no se había duchado, tenía un nombre de X cultura, eso era quizás racismo. Eso era algo que teníamos que tener en cuenta. Entonces lo que hicimos es, si es un rasgo malo, nombre español. Así que dijimos, bueno, si hay un problema, al ser español es como, mira, no podemos ser racistas con nosotros mismos, que sí que podrías, pero bueno, era un poco salvarnos el culo, ¿no? No vamos a poner un ruso, porque la gente dirá, los rusos huelen mal. No, eso es un poco así que, aquí viene un poco el juego de no caer en eso. Y sí que nos pasó un poco con lo no ducharse, sí que nos pasó, así que por eso las primeras personas que no se duchan son españolas. Hola, gracias. Gracias por la charla, me gusta bastante. Hay un tema que siempre me fascina del diseño de puzzles y de juegos basados en puzzles, que es cómo se regula la complejidad. Yo entiendo que esto es un problema de optimización, entonces computacionalmente imposible de resolver. Pero habéis encontrado que en vuestro caso, por haber diseñado unas reglas relativamente sencillas de forma orgánica, habéis sido capaces de diseñar esas interacciones interesantes y una progresión de dificultad sencilla, o ha sido un problema muy complejo, habéis tenido que tirar de matemáticas, de hojas de Excel para registrar interacciones? ¿Cómo ha sido el diseño? No, es muy natural, muy intuitivo. Sí que teníamos normas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, teníamos las directrices cuando diseñabas niveles y teníamos claro que las directrices eran más limitantes al principio y más abiertas al final, pero había mucho prueba y error. Y claro, siempre hay lo típico de cuando estás diseñando un juego durante un año y pico, para ti es muy fácil, pero para el resto de la gente no. Y con eso sí que había ciertos problemas y al final decidimos, mira, hay que hacerlo para nosotros muy fácil. Porque al final el juego es un juego accesible, un juego, ¿no?, para todo el mundo. Vamos a hacer lo que para nosotros sea muy fácil y de esta manera aseguramos que para la gente sea entendible. Y al final sí que hemos visto que a veces hemos querido subir un poco la dificultad y ahorita hemos visto que hay algún escenario que quizás es demasiado, que claro, pero ahí sí que bueno, no podemos hacer mucho más. Es solo probarlo, ponerlo al mundo y que el mundo lo pruebe y que te lo diga. Pero fue mucho intuición y prueba y error. Yo creo que al hacer que hubiera pocos rasgos por persona, eso daba mucho a que... Y al poder hacer también diferentes soluciones, eso daba mucho pie a que la dificultad se rebajara, por ejemplo. ¿Alguna más? Ya con esta recordamos. Buenas. Habéis hablado mucho del prototipo inicial y de cómo evolucionó, pero creo que se me ha quedado la pregunta de dónde nace ese prototipo, de dónde viene, cuál es el origen de todo. Pues estábamos en el Indie Dev Day, había una charla como esta de cómo las ideas pueden venir de la vida cotidiana y tal, y a nosotros que siempre nos ha gustado hacer juegos de drag and drop, pues se nos ocurrió un juego de ordenar gente en un autobús. Y nada, y luego me fui a casa, hice el prototipo y hasta aquí. Sí, la idea es originaria de allí y también un poco el proyecto es originario de que siempre hemos estado haciendo cosas. Siempre hemos estado haciendo cosas, probando cosas y al final somos gente que nos aburrimos en casa, hacemos juegos, o hacíamos juegos. Así que tampoco, claro, en ese momento tampoco había mucha fe, la verdad, en el proyecto. Al principio no había mucha fe, pero él me presentó el juego que venía de estas ideas, ¿no? De cómo hacer juegos a partir de tu vida normal.
que al final es un poco también la idea de Lucas Pope, que hace muchos juegos como Papers, Please, que son de hacer un juego de estar en aduanas, ¿no? Y eso a mí como mínimo me impactó mucho cuando estudiaba diseño de videojuegos y eso tenía mucho en mente. Entonces nos gusta hacer juegos que no caigan un poco en el cliché. Hola, aparte de este juego, ¿habéis hecho algún otro, aunque no se ha publicado? Entiendo que... O sea, nosotros acabamos la universidad en 2018 y hemos trabajado en la industria, en diferentes empresas, sobre todo de móvil, y siempre tanto cuando estudiábamos hasta ahora, por la tarde nosotros hacíamos juegos, o sea, más intensamente o menos, pero digamos juegos, jams. Lo que pasa es eso, que ponerte para decir voy a intentar sacarlo a Steam, a ponerme en serio, pues a hacer un proyecto de este estilo a lo otro, pues hay un paso bastante grande. Y luego también es que teníamos ideas pues que al principio parecían sencillas, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando era vamos a añadir esto, y por eso en el momento que nosotros empezamos estábamos haciendo otro que también era de puzzles, pero tenía un scope mucho más grande. Entonces yo le dije, no tenemos que dejar de hacer esto, vamos a hacer algo sencillo, aunque, ¿sabes? Solamente para acabarlo y lo lanzamos, porque lanzarlo ya es un aprendizaje. Y era la idea, o sea, hacer este juego para aprender a lanzar juegos y luego hacer uno de verdad. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. ¿Cómo ha sido el proceso de publicación del juego, ¿no? Sé que os ha publicado Wholesome Games, si no estoy mal. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, o sea, Wholesome Games es más un marketing, o sea, te ayudan en el tema de marketing, pero sí que los ponemos en Steam como publishers porque a nosotros no nos conoce nadie y a ellos sí, ¿vale? Pero es eso, es como un co-publishing, vamos a llamarlo. Pero bueno, el proceso fue, nosotros íbamos a ir por libre porque hemos trabajado en estudios indies y sabemos que los publishers son como son, y si no te cruzas con uno bueno o al publisher con el que te cruzas cree que tu juego no va a funcionar, pero te firma porque a lo mejor sí, ¿sabes? Pero en plan, háztelo tú. Entonces, como sabíamos de esto, nuestra idea era publicar solos y, como he dicho, hacer este aprendizaje de cómo lanzar juegos. Pero fui a la Gamescom y ahí me encontré con la gente de Endflame, no sé si sabéis quién son, pero bueno, me encontré con ellos, que estaban haciendo otro juego cozy, y ellos sí que estaban buscando publisher, y me dijeron, como nosotros la idea era financiarlo, si no queréis financiación os podéis ir con Wholesome, que tienen los directs, que ya los conocíamos los directs, y pues al menos en nivel de marketing os ayudan, si no tenéis que buscar una agencia de marketing o una de PR o algo así. Y entonces, pues al llegar a casa les mandamos un email, les gustó mucho el juego y la verdad que al ser una empresa pequeña cogen 2 como mucho juegos al año, y todo eso pues nos encajó mucho, o sea, teníamos una misma idea del juego, nos dejaron hacer lo que quisimos, nos ayudaron en más cosas de las que habíamos firmado también, o sea, todo muy bien, o sea, muy contentos con ellos. Y nada, y así fue el proceso de buscar el publisher, que, bueno, no sé. Sí, no, al final es eso, al final la publicación es más nuestra que de Wholesome, pero es un apoyo muy grande porque ellos se tiran un poco más la mano en cómo hacer las cosas o nos recomiendan. Siempre dicen, te recomiendo hacer esto, ¿no? Es lo típico de no te van a decir lo que hacer, pero te recomiendan lo que hacer. Pero al final era todo nosotros, básicamente Ausias es el que se encargaba de publicar en cada plataforma y tal. Entonces todos los entrecijos de lo que es publicar lo hacía él, pero teníamos el apoyo de Wholesome por detrás. Sí. Muchas gracias.